Se sientan todos, por favor, allá atrás. Desde el fondo. Yo quería atar algunos cabos, y justo además de que tú tampoco fuiste las primeras y esto, entonces es una súper buena oportunidad. Luego quiero mostrarles esto de los fractales allá y luego volvemos acá. Entonces primero hablo de los fractales. Esto que me dijiste en un mensaje telefónico, el que mi mamá también, porque le mandé el mismo mensaje, mi mamá me pregunta y no sé qué mandarle, y entonces pero esto, lo de la verdad, por ejemplo, correspondencia, no, la reflexión que tú dices es, oye, pero ¿para qué ser filósofo? ¿Qué complicación? Es muy buena. La pregunta para ver, pues sí, de veras, vale la pena estar cuestionándose hasta cosas que son obvias. Mi mamá me dijo, pero esto es muy obvio, ¿no? ¿Para qué nos preguntamos cosas tan obvias? Y es verdad, es que muchas de las cosas más interesantes, casi, o más difíciles, o más de la filosofía, son las cosas más obvias. ¿La nieve es verdad? Sí, la nieve es verdad. Vas a complicar. La ventaja que yo quería decir, el otro día tú me preguntaste, no, tú, pues Mariano me preguntaba, como me decía, de cómo aquí en este local estamos un poco arriesgados y estamos haciendo Airbnb. Entonces, como que me decía, no sé cómo le haces para arriesgarte tanto en muchas cosas. Yo siento que ahí, por ejemplo, es donde ayuda este tipo de cuestionamientos que durante toda mi vida he ido haciendo. Lo tengo tan visto y tan fundamentado mi ética, mi moral, que entonces puedo creer en eso mucho más fuerte, con más fuerza que el promedio, ¿no? Y entonces decir, no, pues yo sé, con el cosmos yo ya quedé que esto está bien, y entonces para mí el cosmos es mucho más que lo que el ayuntamiento, estupidez, no sé qué me va a decir, y confío porque vale la pena. Eso es a mí lo que más, cuando me preguntan, ¿para qué sirve hacer este tipo de cosas? Son cosas que parecen obvias, pero que si las vas poco a poco de ahí, de esta obviedad, construyendo tu bóveda personal, que realmente eso sí estuviste, ¿no? Claro. Que decíamos que tu bóveda, que te ayuda a filtrar o a relacionarte con el entorno, entonces puedes saber dónde están tus pilares con mucha fuerza, y a lo mejor necesitas solamente 2 o 3 pilares y todo lo demás no te importa moverlo. Entonces puedes participar en muchas discusiones, y esto hay discusiones que de repente la gente dice, no, esto no me lo muevas, porque para mí, y en cambio los filósofos podemos jugar mucho más fácil, porque sabemos que no hay problema. Yo estoy agarrado de esto y de esto nada más, puedo con lo demás. Es como muy arquitectónico mi visión, ¿no? Pero si tienes las paredes de carga, ya sabes cuáles son, bueno, y lo demás puedes variarlo con más facilidad. En cambio, si sabes que está en la casa, pero no estás muy bien seguro por qué fue que está en la casa, pero bueno, ya estás aquí, tú te da más miedo a lo mejor jugar y te vuelves más conservador porque no sabes bien de tu casa que llega. Lo que decían es, si tú no revisas tu cúpula, no es que no tienes cúpula, ya tienes la que te pusieron, la que venía. Siempre tienes alguna cúpula, siempre hay alguna arquitectura. Si tú no la conoces, cuál es la de carga, dónde puedes abrir ventanas, dónde funciona, dónde no sé qué, entonces te quedas con la que tenías. Y no necesariamente es la que más te acomoda. Entonces, por ahí va, para mí, un poco el ejercicio que queremos hacer, ¿no? Porque este no es un curso de filosofía normal para nada, ya lo dije al principio, ¿no? No solo no es historia de la filosofía, que es lo que suele ser, sino que apunta hacia algo terapéutico, evolutivo, digamos, ¿no? O sea, de que nos sirva, de que tenga este efecto para nosotros. Y por esto he estado voy poco a poco, tratando de, por un lado, hablar de las cosas más abstractas, casi, ¿no? Porque para mí, ¿qué es la verdad? Y esto es como está muy arriba. Y a la vez mostrarles, por ejemplo, los fractales, cómo con ciertos pequeños cosas se puede lograr muchísima riqueza. Es decir, cómo estamos rodeados de sistemas, o existen muchos sistemas que con unos cuantos axiomas, o con un programita, un algoritmo que se repite a sí mismo muchísimas veces,
se puede crear universos enteros. Como de lo muy simple se puede pasar a lo muy complejo. Y entonces eso nos va a ir haciendo ver también cómo es posible que la inteligencia artificial, que es otra de las cosas importantes de este curso, pudiera ser capaz de pensar o de sentir. Porque en principio, ahora ya que lo vamos viendo, ya no es tan raro, pero si a lo mejor en 20 años yo les hubiera dicho, la mayoría de la gente diría, ¿cómo crees? La computadora tú la programas, no sabe nada. Y es lo que todo el mundo sigue diciendo. Pero hay ciertos programas, quizás hay ciertos programas muy inteligentes que con poco, y los reiteras, y con vivenciar este programa, confrontarse con el mundo, es capaz de entender de lo que está hablando. Como parece que es ChatGPT que lo hace, ¿no? Porque entonces es una cosa de entender con la mente y también de sentir. Por eso a mí los caracteres me gustan mucho, ¿no? Porque es como que lo vas viendo como de una misma fórmula, de una pequeña cosa se puede crear infinita riqueza. Luego que lo veamos. Vale, pero ¿lo enganchas con la filosofía? Lo engancho en este sentido de una cúpula, ¿sí? Que hay ciertas cosas muy básicas y que sin embargo con tener hasta aquí ya casi es suficiente para sostener todo lo demás, para crear un cosmos o para tener un sistema moral. Esas son las cosas que más me gustan. Yo, por ejemplo, había visto cuál podría ser un diagrama, y a lo mejor terminaremos haciendo cada quien, así como pintado o lo que sea, de nuestra bóveda. No, a lo mejor podemos jugar con eso. Yo nunca lo he hecho, pero pensando en hacer el mío, porque ya sabes, lo tienes en una línea abstracta, ¿no? Pero a lo mejor está bueno jugar con eso, ¿no? Y entonces pensé que podía ser, por ejemplo, tipo bóveda, círculos concéntricos, donde esto es hasta arriba, ¿no? Pero yo siempre decía, es como bóveda, pero yo no siento que se cierre esta bóveda. Yo siento que aquí o bien va hacia el infinito, o bien, tal vez como un reloj de arena, llega aquí al 0 y hacia atrás ya va -1, -2, -3, o sea. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que hacer esto, empezaría mucho con la nada, siempre digo, ¿no? Es curioso que en la física también se habla de un Big Bang, porque a nivel lógico yo siento que yo llegué independientemente, que lógicamente se empieza de la nada y después con el todo. La nada explota, según yo, es posible concebirlo lógicamente porque se aplica a sí mismo, se nihiliza a sí misma, explotando en un todo indiferenciado. Todo, un Big Bang. ¡Uah! No hay rojo, no hay esto, no hay nada, no hay cultura, no hay nada diferenciado. Y de ahí empezamos a ver los algos. Los algos que son la individuación, digamos, ¿no? Que ahí sí ya pueden tener adjetivos, etcétera, ¿no? Entonces, yo empezaría, por ejemplo, con aquí pondría la nada. Esto lo puedo poner en horizontal, si quiero, ¿no? Para arriba, para abajo. Y entonces luego pongo el todo, y a lo mejor luego pongo la individuación, el hecho de quitarle a uno y luego grupos de individuos. Y luego empiezo con mis pequeñas leyes. Por ejemplo, verdad pragmática, a lo mejor. Que ahora vemos lo de las verdades un poquito más. Quiero que lo veamos, porque para mí, esta de alguna manera incluye a las otras dos. Pero no es necesario que las incluyan. Pero tú lo puedes ver que las incluye para mí. En la forma en que yo lo veo, sí, ¿no? Tú me decías, luego hablaremos de eso. Y aquí puede venir, por ejemplo, la ley de oro, la regla de oro. Trata al prójimo como tú quieres que te traten a ti. Hay muchas diferentes, es el imperativo categórico de Kant también. Actúa de manera que si todos actuaran igual, me parecería bueno. El judaísmo lo tiene como muy fuerte, el cristianismo lo tiene como fuerte, creo que el islam también lo tiene como algo muy fuerte. Es algo... Pues en el islam es el desea a los demás lo que deseas para ti. Esto.
hay diferentes formas, ¿no? No sé si lo sabrás tal vez, pero un cuentito de estos parábolas en el judaísmo, que había dos escuelas rabínicas, Hillel y Shammai. ¿Sabes algo de esto? No, eso es... Bueno. Sí. Y entonces Hillel era como más liberalón, más buena onda, y Shammai muy estrictos. Y entonces cuentan que un señor fue a la puerta de Shammai y le dijo, quiero que me expliquen esto de la Torá en lo que me pongo sobre un pie. Y lo mandó a la chingada, no sé. Y luego fue con Hillel y dijo, quiero que me cuentes la Torá en lo que... Y dijo, quiera el próximo martillo. O sea, como que hasta ese nivel era toda la Torá se la tengo que reducir a una frase, pues a esto. Lo tienen muchísimo. Sí, es lo que dice. Y luego Kant, por otra cosa, por completo, llega a algo similar. Para mí es algo interesante que una regla pueda ser tan culturalmente esto, y que a mí también me parece como que recoge con ella. Ya luego quiero que lo pongamos a prueba. Quiero que pongamos a prueba muchas de las cosas que yo digo. Justamente le comentaba a Clotilde que ojalá desarrollemos para la filosofía una actitud menos de aceptar las cosas y más de, oye, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, cuestionarlo mucho todo y confrontar. No hay problema, entre filósofos se discute, no nos lo tomamos nunca personal, es como que cuestionar porque sí, a lo mejor en el entorno en que vivimos, que es un poquito más esotérico, artístico, no está tan bien visto cuestionar. Tú me cuentas lo que haces y yo, qué bien, porque trato de verlo bien, porque a lo mejor estás viendo que no sé bien, ¿no? Pero en la filosofía, tú también estás en el entorno, diría, pero ¿y cómo sabes? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Esto es la pregunta. Entonces, quiero que pongamos a prueba algunas cosas que yo he dicho que siento que me las han tomado muy fácil. Primero hay que intentar registrar. Sí. No digo que ya ahora estoy hablando un poco así en general, ¿no? Entonces aquí podría haber la regla de oro, ¿no? Ahora, yo, la verdad, cada vez me vuelvo menos de ordenar tanto así, viste que en las reglas de la nave dije, ¿sabes qué? Los números no van a ser 1, 2, 3, 4, sino 1, M, 140, porque es un poco falso esta tan lineal. Entonces, en esto también yo podría poner así, pero a lo mejor de pronto aquí pongo regla de oro y con una así. En el diagrama que vaya haciendo, ¿no? Es decir, no tiene que ser tan matemático, porque la realidad de la filosofía no es tan lineal. Pero ahora todavía no estamos entrando de lleno en esto. Es nada más como para ir enfocando hacia dónde vamos yendo, para qué estoy hablando y de qué estoy diciendo. Otra de las reglas que mencioné, y es la que me gustaría que todos la pusiéramos a prueba, porque yo nunca la he puesto a prueba. Y nunca la he visto escrita tampoco, esto yo lo dije, ¿no? Pero la de que el altruismo igual a egoísmo a largo plazo. O sea, pensado a largo plazo. Es decir, que si de verdad piensas lo que te conviene a la larga, la mejor estrategia para ti es que también le vaya mejor a otros. Porque viene enganchado con la realidad. Bueno, sí, sí, pero a lo mejor añade algo más. No lo sé, porque hay la contraria también. Pensaba a largo plazo. Que es egoísmo igual a altruismo. O sea, la mejor estrategia para el egoísmo es el altruismo. Esta es la primera. Pero tal vez la mejor estrategia para el altruismo es el egoísmo. Eso también hay que poner la prueba. Sí, bueno, en lo que es la fe cristiana, sí. Jesús lo explica así de amar a los demás como me amo a mí mismo. Sí. O sea, la base del
el amor al otro es el amor que tengo por mí mismo. O sea que si no te amas nada a ti, no vas a amar al otro igual. Exactamente. Sí. Y que al amar al otro, sin amarme a mí, entonces, y ahí entra el egoísmo. Sí. Está bueno, hay que ir viendo, seguro, hay las diferentes versiones igual, ya sabes, no exactamente, pero van por ahí. ¿Qué tanto un sistema moral con esta sola regla y con esta y a lo mejor otras dos, si está bien pensado por alguien inteligente, son suficientes para un país, por ejemplo? Robaste, ¿por qué no puedo robar? Porque no te gustaría que te roben, ¿verdad? No, es verdad. Si todos robáramos, no sería muy bueno. No. Ok. Imagínate que fuera suficiente como un filtro ético. Yo en algún momento sentí que iba a haber necesidad de hacer una especie de prueba ética para conforme lo cripto iba funcionando. No sé si saben un poquito de esto. ¿De criptomonedas? De criptomonedas, pero que también de la parte de Ethereum, que se hacen los contratos estos DAO. Es algo increíble. Es algo increíble porque son como algoritmos que tú ya los haces bien, los diseñas muy bien, y luego los sueltas y ellos hacen cosas. O sea, por ejemplo, para recabar dinero, que todos pongan y el que gane entonces se le da automáticamente, ya no los puedes modificar. Tú los sueltas. Okay. Y ya ha habido historias tremendas porque alguno que no lo hizo perfecto, entonces hay alguien que tú lo ves que está y no y se supone que podrías tener muchísimas utilidades, ¿no? Porque una vez que haces algo súper eficiente, es como que lo sueltas al mundo, cualquiera lo puede utilizar, como si fuera una pieza de maquinaria muy bien hecha que ya la sueltes. Pero en cuanto a algoritmos. Entonces, si iba a haber mucho eso, o habrá tal vez, de pronto estos algoritmos necesitan saber cosas del entorno. Por ejemplo, entonces había unos oráculos que permitían a estos algoritmos consultar cuál es la temperatura, cosas del mundo, cómo está no sé qué, cosas que tienen que saber. Entonces sí. Y entonces yo pensé que se podría hacer un oráculo moral. Es decir, ¿es moral esto? Es decir, entonces lo pones a prueba con este tipo de esto, ¿no? De reglas. ¿Cuáles serían las reglas necesarias para que sea suficiente si lo piensas muy bien? Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Que con pocas reglas puedes lograr mucho. Pues eso sí, lo fractal. Exacto, entonces ahora vamos a ver lo del fractal. Los fractales tienen sus propias propiedades que no necesariamente todo es colectivo, pero sí es un ejemplo muy bueno de algo que a base de repetirse y ir variando cositas así, puede crear una riqueza que no podríamos pensar que de otra manera no se puede crear, y que además tiene esta cosa sospechosa de cómo en el mundo hay muchas cosas que son fractálicas. Muchas, la forma de los ríos, la forma de las venas, siempre va así y así y así, y cada vez más delgadito. Ahora vamos a ver los ejemplos. Y si la inteligencia artificial metiéramos solamente esta, es decir, pues el amor, o sea, exactamente, ¿cómo está hecho la inteligencia artificial? ¿Con qué algoritmos? ¿Con qué técnicas? Porque entre menos reglas tenga, menos sospecha hay de que hay gato encerrado en esa inteligencia artificial. Si tú, les puedo contar lo del el cuarto chino. Es un experimento de pensamiento, thought experiment, que se usan en filosofía, se usan mucho experimentos pensados, de pensamiento. Y no los tienes que hacer así, sino que lo piensas. Y entonces es muy famoso en cuanto a inteligencia artificial, lo hizo un filósofo, John Searle, él decía, él estaba en contra de pensar que piensan las computadoras. Y su ejemplo para demostrarlo, que ha tenido muchísima influencia, fue el cuarto chino, donde cualquier persona podía llegar y le pasaba algo en inglés y de repente le llegaba una respuesta o traducido al chino. Pero entonces podría que alguien adentro del cuarto hable chino. Pero después nos dicen, no, en realidad le habían dado miles de instrucciones donde decían, cuando te llegue esto, vas a hacer.
Cuando te llegue esto, lo haces. Cuando te llegue esto, lo haces. De forma que tantas instrucciones lo podía hacer tan rápido la persona de adentro que parecía que hablaba chino, que no entendía ni más de lo que estaba pensando. Ya no entendía, nada más estaba siguiendo reglas. Según él, eso es lo que hacen los ordenadores. Y tiene un poco de razón. Tiene un poco de razón en que eso. Pero, ¿en qué medida no también nosotros hacemos esto, pero de una manera mucho más compleja? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa? Obviamente, si a una inteligencia artificial pues le das un programa gigantesco del tamaño para que ChatGPT pudiera hacer esto del cuarto chino, pues el programa tendría que medir no sé cuánto, ¿no? Si te dicen esto, pues si te llegan a decir esto, pues imposible. Pero en cambio, como están hechas, son redes neuronales que tú les das una cierta forma de captar patrones y luego les alimentas muchísima información y ellos van, como nosotros, poco a poco aprendiendo a hacer estos patrones y patrones y patrones. Entonces, ahí sí ya no puedes hablar de que es nada más como una máquina de chino, porque es algo mucho más, digamos, ¿no? Entre más chico sea lo que tú programas, más evidencia de inteligencia hay. Menos sospecha de algo, ay, bueno, no sabe bien, está diciendo lo que ya, está repitiendo. Pero sí, es como en humanos también, está repitiendo lo que te dice no sé qué. Pero si no hubiera habido, nunca lo hubiera oído, y tú le cambias la pregunta y te lo hace con otra cosa, entonces, bueno, no parece que entiendes lo que habla. Y tuve la sensación cuando me llega el tipo que me da el ChatGPT, que entonces que le puse una pregunta y no tenía la sensación de que estuviera elaborando, sino que estaba simplemente recogiendo, dando por hecho algo y no cuestionando precisamente y soltando. Claro. Juega más porque le puedes pedir cosas que yo dices, ¿cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, respóndemelo a manera de Shakespeare, combinado con taoísmo. Cuando lo ponen pruebas gigantescas que para un humano se puede hacer. Pero ¿cómo lo verificas? Que lo que te está diciendo. No, suena, parece Shakespeare, parece. O sea, después hazme un cuentito con moraleja sobre un niño que va al cielo, algo así, escrito a la manera de Shakespeare, pero con los valores del taoísmo. Cosas así que para un humano, y entre este comprendas unos detalles, algo que dices, no sé cómo es esto, increíble. Pareciera que hay inteligencia ahí. Lo que llamamos inteligencia es como para mí es una herramienta de inteligencia, como lo que tú me mostraste hoy, ¿no? Se necesita cierta inteligencia para hacer eso. Lo que llamamos inteligencia es una herramienta de inteligencia. ¿Qué es para ti inteligencia? Bueno, hay muchas, está justamente, ¿no? Se habla de que la inteligencia es resolver problemas con los elementos que tienes. Pero es una pregunta mucho más profunda que me gustaría que la abordáramos así, porque está en discusión ahora mismo, justamente. Claro. Pues a mí no me convenció lo del chat, o sea, la contestación que me dio no me convenció. Bueno, sigue. No, porque si te dices, o sea, era algo concreto, a lo mejor para algo que es mucho más abstracto, pero cuando es algo concreto, o sea, era el análisis de un libro, el Consejo de Carmen, ¿vale? Y entonces era para ver qué se sacaba de ese libro. Entonces empezaba diciendo que había sido una injusticia, que al personaje lo habían matado, lo habían condenado a muerte de forma injusta porque no había matado al que dicen que mató. ¿De dónde lo sacas? O sea, ¿te preguntaste? Esto es increíble. Claro. El volver a preguntar. Claro, sí, claro, exacto, sí, lo que dice. Tienes razón, se te dice, tienes razón, no. Yo de pronto le pregunté, hazme un poema sobre la palabra complejo en inglés, porque en inglés rima mejor y funciona todo un poquito mejor. Es un poema increíble, la verdad. ¿Cómo haces un poema sobre la palabra complejo? Pero esto es lo increíble, que no se queja de nada. Tú le puedes pedir lo que quieras y te lo hace. Y entonces luego le dije, házmelo en español. Y vi que como que tradujo el de inglés. Para poemas no es tan bueno, sí. Entonces no, porque ya tenía ese input. Házmelo, o a lo mejor porque es mi, no sé, pero se me hace que, porque no sabe rimar en español no, y en cambio en inglés lo hace muy bien. Sí me han dicho que funciona un poquito mejor todavía en inglés, porque hay mucho más corpus también.
está mucho más entrenado en inglés, nada más por eso. Funciona por lenguas, es decir, Bueno, las lenguas. no, ya, pero si tú le, porque todo lo que tiene, por ejemplo, que lo han metido en francés, que lo han metido en inglés, que lo han metido en chino, lo baraja todo y te lo da en el idioma que te lo estás preguntando, o te lo hace en función del idioma, porque también. Yo creo que es en función del idioma, porque su entrenamiento va a ser, pero no lo sé, qué buena pregunta, no sé, habría que averiguarlo. Y entonces luego le dije, házmelo mezclando español e inglés como tú veas. As you see fit, o sea, como tú veas que queda bien. O algo así le dije. Y me dice, ok, aquí te va como yo creo que queda bien. Y entonces empecé a preguntar, ¿cómo supiste que queda bien? ¿Cómo es que decidiste que quedaba bien? Y me dio sus criterios. Y dije, ¿y cómo supiste que esos criterios eran los buenos? Claro. Y ahí es donde ya empieza, ya no haber mucho más. Claro. Bueno, son los que son buenos criterios. Claro. Y la pregunta es, ¿hasta ahí llegó y ya está? ¿O hasta ahí hay? ¿O eso es suficiente tal vez? Entonces, habría que ver lo que me contestó, ¿no? Pero esa es la parte interesante, que a veces creemos que hay más escondido, más misterio, y llegamos a ver, esto es lo que quería ver. Bueno, el cuarto chino más o menos quedó claro, porque ahora voy a hablar un poquito de la caverna de Platón, lo han oído un poco, y la anticaverna de Platón, que esta es mía. ¿Esa es tuya? Sí. Pues sí que me he visto por todos lados. ¿La vi? No. ¿Algunos saben que? No. Bueno, voy a buscar. Vale. La caverna de Platón, ¿se acuerdan, no? Es como que a lo mejor en realidad lo que estamos viendo nosotros es, la voy a explicar de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Es como algo mucho más esquemático y pobre de lo que en realidad hay afuera. Estamos viendo las sombras. Pero si pudiéramos salir de verdad a una riqueza gigantesca en realidad, mientras nosotros estamos viendo las sombras. La anticaverna es al contrario. A lo mejor estamos viendo una riqueza increíble y afuera de la caverna ves que son unos cuantos hilos nada más. Es un vértigo que yo he sentido cuando he tenido experiencias con alucinógenos. Claro, okay, ¿no? Sí, claro. En que sientes que ya le di las bambalinas al cosmos y te da muchísimo miedo. Porque no sé por qué, porque es tremendo sentir que eres parte de una cosa que en realidad no es sino nada más. Y se ve muy así como el cine, ¿no? Y tú ves, ¡ah! Pero si a lo mejor te enseñan, no, mira, es nada más esto. Es que son cuadritos así que van pasando. A lo mejor hay una que podría haber una pequeña decepción, o no, o decir, ojalá que no nos decepcionemos y digamos, bueno, aunque fuera así, aunque existe un algoritmo máster, pues está increíble lo que se puede lograr dentro de esto, ¿no? No le quita ningún valor ni nada. Aunque somos una simulación, a lo mejor, Sí. pues a lo mejor es increíble igual la vida. Podríamos quitar, yo creo que en la práctica, yo he sentido lo de la simulación y he visto mucho y como que puedo llegar a sentirlo, no me afecta en nada en cuanto a calidad de vida, en cuanto a sentir que tiene sentido la vida. No sé. He sentido mucho en la simulación, ¿a qué te refieres? Está un poco de moda decir que a lo mejor nosotros somos una simulación. Sí. Somos como Sims. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Sería como muy útil hacer simulaciones para cualquier civilización cuando ya puede. Es muy útil, de verdad. Las simulaciones es algo increíble. Yo lo he visto, han salido nuevos programitas para economía, por ejemplo, que tú puedes tener agentes y entonces le dices, a ver, hago un poco de comida acá y a los agentes les pongo que si comes ciertas cositas, ¿no? Si no tienes comida, agarras. Si te encuentras con alguien, tratas de hacer trueque. Cosas así, le pones unas cuantas funciones y lo dejas correr y se han descubierto cosas increíbles de esta manera, ¿no? Que no podrías haber deducido sin echarlo a andar. No todo es posiblemente deducible, sino que hay simulaciones que tienes que echarlas a andar. Entonces sería muy normal que nosotros, en cuanto podamos, ya estamos pudiendo, hagamos múltiples simulaciones.
como seguramente estamos en un universo inmenso, pues la posibilidad de que nosotros seamos en esta simulación, de que los que están dentro de la simulación no se pueden dar cuenta, pues es alta. Es lo que dice, ¿no? Ahora, a lo mejor no sé si con Dios y con la iglesia esto se cuadra, no creo, ¿verdad? No sé. No como tal, no simulación como tal, sino como, o sea, no se abre un debate de simulación porque directamente con la continuidad de la eternidad es más como el primer acto, segundo acto y tercer acto de una obra. O sea, el primer acto es el Edén, el segundo acto es en la hora, la tierra, y el tercer acto es la eternidad. Que puede ser en el... Pero son simultáneos, por lo menos la eternidad, ahora ya está funcionando, ¿no? Es que hay muchos paradigmas para analizar, porque, por ejemplo, simultáneos, sí, depende de la perspectiva de quien lo veas. Si lo ves desde la perspectiva del hombre, que vive en una temporalidad, no es simultáneo, no es simultáneo. Para personas, no, para nivel para el Dios, sí, porque Dios es atemporal, entonces está sucediendo todo al mismo tiempo. Y es más, hay como en lo que son las escrituras, tenés señales donde ya desde el Génesis, cuando Dios destierra al hombre del Edén, empieza a hablar ya de un salvador de la figura de Jesús. Y así hay como, pero ¿cómo estás hablando de algo que va a tardar millones de años en pasar? Que más o menos se estimula que fueron unos 6.000 años o más, entre que pasa el Edén y todo. Siempre he preguntado, ¿qué diría el cristianismo o las diferentes escuelas cristianas católicas sobre la idea, porque muchos veces se preguntan, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto otro? ¿No? Está en esta tragedia, cuando el holocausto sin duda, o cualquier otra cosa. ¿Qué tanto podría decirse que Dios hizo un algoritmo y luego tiene que dejarlo ser un poquito? Es que es lo que se habla hoy, por hoy, es justamente eso, no es el Dios de... Dios es el que todo está perfecto. No, es un Dios omnipotente, pero que al mismo tiempo no se puede contradecir. Y Dios es el que da el libre albedrío y el que, en cierta forma, da este precepto de que nunca se va a meter con el libre albedrío del hombre. Y entonces no puede fallar a su palabra porque dejaría de ser Dios. Y además, si en la medida, porque estoy tratando de compatibilizar, porque es tan posible compatibilizar cosas que parecerían que no, pero de alguna manera podría decir Dios, no, porque esto es un experimento, un mundo que yo creé, y quiero ver qué pasa con las reglas que yo le puse. No puede intervenir, sería muy normal. Y en la simulación hay estas cosas que también. No intervengas, déjalo, a ver qué pasa. Sí. Pero no es tan incompatible como parece. Siempre hay una forma de hacerlo. Sí. Es que es muy curioso cómo, bueno, cuando yo era chico y crecía, era la sensación esta de, porque una cosa es los Sims, que es un tipo de simulador donde vos tomas parte de la simulación, donde vos vas realizando acciones. Sí, no, es que vos sos esa imagen de Dios, donde Dios es el que mueve los hilos. Pero otra cosa es ¿En los Sims tú no eres Dios? Ese Dios que mueve los hilos. Sí. Pero la imagen de Dios, por lo menos la que yo tengo, la que yo tengo en el instituto, es justamente esta de Dios hizo las cosas. Hace lo que es mejor para vos, te ayuda, está ahí para vos y para colaborar. Esto es siempre todavía. Claro, pero no es el que, por ejemplo... No es el responsable de todas las cosas. No, porque, por ejemplo, el ejemplo que dijiste con el holocausto, justamente es un impulso humano el que desata el holocausto. Sí. A mí me lo podría imaginar como que además está con otras cosas, ya un poco menos de esto. Estoy con mil cosas. ¿Qué pasó? Por favor, uno llegó después de lo que sienta duda de bueno, está el chiste este de la película de Jim Carrey Todopoderoso, que agarra y le pregunta a Morgan Freeman qué hace Dios,
pero ¿cómo? ¿Dios se toma vacaciones? Y bueno, Alfredo me contesta, sí, ¿no escuchaste hablar de la Edad Media? Tiene sentido, era como... Porque es muy curioso cómo los simuladores que hay hoy por hoy, que tenés simuladores de todos, ¿no? Para hacer una cabra. O sea, tenés el God Simulator, que simulás ser una cabra. O sea, y vas comiendo ser una cabra. Y o mismo también el paradigma este de actividades que antes te daban pereza, o que no te gustaban, como por ejemplo cortar el pasto, podar el césped, que para mí era una actividad que yo no quería hacer cuando era niño. Hoy por hoy hay videojuegos que son simuladores de podar el césped. Y ahí sí. Y sos un podador de ser un jardinero que le va podando el césped a la gente. Yeah. Pero es como, de vuelta, o sea, son diferentes paradigmas de Dios. En el CIS tenés este Dios, que sos vos, que va alterando la vida de las personas. Pero después tenés otra imagen de Dios, que es la que se está procesando hoy, sobre todo en las ramas protestantes de la iglesia, que es como de que Dios tiene fe en que vas a elegir el camino correcto, o que vas a obrar bien, que vas a cumplir. Como que Dios no perdió la fe en la humanidad y tiene que venir a acomodar las cosas. Claro. O a lo mejor está diciendo, está bien, ¿no? También. Es como... bueno, pero sería un Dios un poco no tan omnisciente, omnipotente, que aunque se puede compatibilizar con que sea, yo sé, pero no lo quiere. Pero según Dios, de esta manera un poco más que falla o que se toma vacaciones, más aún a imagen y semejanza de los humanos, o nosotros seríamos más que sí, mira, eso de la historia de huevo y la gallina, el que vino primero es el que pone el nombre. O puede no ser verdad lo que estoy diciendo. También. Y que sea una interpretación, porque es desde nuestro paradigma que lo queremos entonces construir. ¿Sabes? Es que es muy... Y además, eternamente, o sea, creo en Dios que a mí me conviene. Claro. Y además está muy interesante que haya dicho eso, porque hay alguien que dice, siempre los humanos usan metáforas de acuerdo al nivel más avanzado de tecnología que tienen. Cuando era la Edad Media decían que Dios es como el que escribe o no sé qué. Cuando yo en la universidad ya se hablaba mucho de cómo es el humano, es como el hardware y el software. Y ahora ya con lo cuántico. O sea, conforme vamos descubriendo, usamos esta metáfora para escribir personal antropomorfo. Claro, sigue siendo desde nosotros para arriba, sí. Y no tiene por qué ser. Sí, pero como nosotros somos parte del todo. Sí, pero no quiere decir que todo sea. No quiere decir. Pero hacemos lo que podemos para tratar de descubrir, no nos queda más. Sí, la duda, y el no darlo por hecho. No, pero a mí creo que en parte del cuestionamiento filosófico que planteabas al principio es justamente el no darlo por hecho. Por ejemplo, hay un pastor y psicólogo valenciano, que a mí me cae mucho, que juega mucho con los paradigmas filosóficos a la hora en las escrituras, en la Biblia y todo. Y el tipo plantea esto en una época estaba esta campaña que decía todo el tiempo, Jesús es la respuesta, Jesús es la respuesta. Y el tipo saca su libro que dice, Jesús es la pregunta. Claro. Porque lo que Jesús más daba a sus discípulos en sus enseñanzas, eran preguntas, fiel a este modelo de debate que había en las sinagogas, de no se contestaba con una respuesta, sino se contestaba con una pregunta. Esto de, no es mejor un día tal y así, y te contestabas con otra pregunta. Y es como que eso generaba como ese dínamo de crecimiento, como esa continuidad de la duda es lo que hace mover, lo que hace crecer. Un filósofo no puede pensar de otra manera. No, y a nivel espiritual, inclusive para mí bueno, en el laboratorio de clase, mi solo empezaba con la duda, ¿te quiero? Porque es muy liberadora. Sí, entonces... viste que tú me dijiste sobre las... bueno, iba a dejar esto para después, pero a lo mejor dejámoslo resaltar para el final. Voy a volver, porque acá dijiste, no darlo por hecho, quedarse en la duda. Esto es muy... Hasta aquí muchas veces los filósofos se quedan. Yo, dada la prioridad pragmática, justamente, soy partidario de... ¿Por qué no tenemos que quedar ahí?
Sí, iba a hablar ahora podemos asumir que si el 93% sí funciona la regla. Bueno, tenemos una regla del 93% de seguridad que para hacer la fórmula te sirve muy bien. No te tienes que quedar acá. Es decir, puedes jugar con probabilidades, con no 100%. Muchos filósofos que no entienden la verdad pragmática no les gustaría. Se quedan, no es perfecto. Y entonces se lo toman tan en serio para mí. Bueno, esto es normal que lo haya decidido así porque hay una anécdota de Frege con Russell. Son lógicos, ¿no? Bueno, Russell matemático también, pero en general lógicos. Estuvo muy de moda la lógica a principios del siglo XX, 1940, porque se pensaba que si logras fundamentar las matemáticas, por ejemplo, con lógica, como si fuera su fundamento, entonces ya lo tienes todo súper bien, como yo estoy diciendo, ¿no? Súper bien. Y entonces Frege ya lo había logrado, según él. Ya lo logré, hice mi sistema, esto por esto, y por qué, aquí está. Y entonces Russell le envió una carta donde le dice, ¿qué me dices de esta paradoja? Que es, por ejemplo, ves que hay conjuntos, no que habla de conjuntos. Y hay conjuntos que pertenecen a sí mismos. Por ejemplo, el conjunto el conjunto de conjuntos que tienen más de un elemento. ¿Pertenece a sí mismo o no pertenece a sí mismo? Ya no sé. Por ejemplo, otro ejemplo, el conjunto de cosas que no empiezan con K. Bueno, pues ese conjunto pertenece a sí mismo porque no empieza con K. Está un poco raro, pero luego lo piensas. Entonces, el conjunto de conjuntos que no pertenece a sí mismo pertenece a sí mismo y entonces sale paradoja. Si sí, no, y si no, sí. Paradoja es eso, ¿no? Que muchas veces no se sabe bien que es una paradoja, pero es una oración que si la haces, si asumes que es verdad, te lleva a contradicción, y si asumes que es mentira, también te lleva a contradicción. Eso es una paradoja. Entonces Russell dice, ¿qué me dices del conjunto que pertenece a sí mismo o no pertenece a sí mismo? Pertenece a sí mismo, y entonces si sí pertenece a sí mismo, entonces no pertenece a sí mismo porque el conjunto era de las cosas que no pertenecen a sí mismo. Y en cambio, si no pertenece a sí mismo, entonces sí pertenece a sí mismo porque el conjunto era de las cosas que no pertenecen a sí mismas. Y cuando llegas a separar en bucle, cuando entras en bucle, es como un bucle que no puede estar en ningún lado, eso es una palabra. Vale. Y entonces la respuesta de Frege fue: es terrible para un pensador, para cualquier pensador, ver todo su castillo desmoronarse con esto, ¿no? O sea, todo se le cayó porque es tan exacto, tan así. Pero igual que después se empezó a hacer una cosa que se llama fuzzy logic, por ejemplo. No tiene que ser tan exacto, que a veces las cosas son como una nube, no tan así. Más pragmático. Más pragmático un poco, ¿no? Y entonces aquí es donde muchísimas cosas que en filosofía se dice, oh, no, porque hay un contraejemplo. Bueno, pues sí es algo muy excepcional, por ejemplo, con la verdad de correspondencia. Tú me decías, bueno, pues ¿para qué la tomamos en cuenta? Conceptos de relación. Conceptos de correspondencia. Coherencia. Entonces, aquí decíamos, bueno, si tú percibes que el enunciado corresponde a los hechos, pues es verdad. Y decía, pero la crítica es, bueno, pero según quién, a veces te engaña muchísimo la vista, es un poco cultural, todo lo que consumimos en el cerebro, hay muchas críticas de este estilo. Sin embargo, para el 90% de las cosas que hacemos diariamente, esto es verde, es útil, es científico que lo veo verde, y funciona. Entonces,
tirar todo esto por ciertas, le puedes poner una estrellita, decir, no es suficiente, pero lo tomo. Así pues, yo cuando pienso en coherencia, no necesariamente los coherentistas dicen esto, pero yo diría, bueno, añade coherencia, pero mantén esto, mantén coherencia con la percepción también. Tiene que ser coherente con, no solo con las otras ideas, sino con las percepciones. De tal manera que haz de cuenta que el universo, esta tiene una extensión así, coherencia la incluye, pero avanza mucho, y pragmatismo, yo lo veo como que le voy a entrar al pragmatismo, pero que no me rompa estas dos, porque no me convendría. Entonces, de alguna manera, incluye estas dos y es la más amplia. No hay pregunta que no sea capaz de por lo menos intentar responder. Pues pragmatismo, entonces puedes repetirlo que cuando no estuve. Entonces, el pragmatismo, en la forma que yo lo veo, incluye por pragmático estas dos. Es pragmático, conviene tener como filtro la coherencia y la correspondencia. Bueno, pues sí, al meter coherencia también ha sido pragmático. Pero si la coherencia ya incluye, ya también. No, lo que quiero decir es que si precisamente si eso no está funcionando, pues ¿por qué lo vas a tirar? No sé cómo decirte, no hay otra cosa. Pero eso ya es una visión pragmática. Sí, exactamente. Exactamente. Yo, según yo, si analizas bien cualquier pensador, cualquier intento de pensar, al final encuentras que hay un sentimiento pragmático. Que lo que estás haciendo es, no, eso no conviene pensar en esto. O sea, todo tiene un porcentaje. Todo tiene, o sea, o al final, una vez cuando presentaba Autobot con los de Estel, este grupo que yo iba y que a ellos les presenté todo, entonces hice un ejercicio que era, traten de pensar en un universo donde no existe la palabra ni el concepto mejor. Existió un universo y hay verde, hay cansado, hay esto, pero no hay mejor. ¿Cómo sería ese universo? Y muchos, siendo así como naturalistas, sería increíble, sería buenísimo porque ya volvíamos a ser simplemente, nos traemos todo el tiempo, no sé qué. Pero les pude hacer ver que en el razonamiento de si convenía o no, ya estaban diciendo que esto sería lo mejor. O sea, que no puedes salirte muy fácilmente. Sí, a lo mejor el ser y no pensar mucho en ser mejor es lo mejor. O sea, el ser sin pensar mucho en mejor es lo mejor, pero estás hablando de mejor igual. Incluso si dijeras, lo mejor es no pensar mucho en lo mejor. Puede ser, pero es parte de lo mejor. El ejercicio sigue. Salvo que no te posicionas ahí. ¿Cómo? Que no te posicionas ahí. No te Claro, posicionas seguir mirando simplemente lo estás, pues estás posicionado ahí, pero no queriendo que sea lo mejor. Sí, o sea que no lo miras desde lo mejor, esto es lo mejor, no, simplemente es, y yo lo estoy haciendo desde ese lugar de es. Sí. ¿Funciona? Es. Sí, pero si te metes en, no te puedes quedar tú así, ya no quieres hablar, pero si te metes en un diálogo con alguien que no tiene la misma idea, la forma de resolver cuál es más cierto esto termina siendo pragmática. Es muy difícil no llegar a, bueno, pero entonces de esta manera no puedes ni ver esto ni ver esto, o sea, son los argumentos que se usan. De esta manera, entonces, cuando alguien llegue y te diga no sé qué, pues no vas a poder responderlo. Entonces, no te conviene, no nos convendría. No sé. Si te pones en la nada, ¿qué sentido tiene? ¿Qué conviene? Sí, no, ¿qué sentido? Si te pones en la nada, ¿qué sentido tiene lo de conviene? Interesante. Ahí en la nada, no hay nada. No tiene ni sentido ni nada, es verdad. Sí. No hay conveniencia. No hay nada. No hay nada. En el todo, tampoco hay mejor. Según como yo lo concibo, no es como que simplemente lo contrario de la nada. Explota en todo. Pero no está diferenciado, no está clasificado, no hay interacción. Simplemente en ese primer momento es un todo. Empieza a haber pragmatismo mejor cuando en esta etapa ya, cuando empiezan a haber individuos y grupos que tienen y diferenciación, entonces. Diferenciación, sí. Individuos implica diferenciación.
lo que había dicho yo era que, ¿por qué? También tiene que ver con el altruismo, con el egoísmo. ¿Por qué existen los individuos? Está visto también que el individuarse, como le preguntabas tú, el individuarse para un todo es una buena estrategia de búsqueda, por ejemplo. Se usan los algoritmos genéticos, se usa un poco lo del darwinismo para buscar, cuando quieres buscar algo, que muten, haces un poco lo que hace la naturaleza, que muten random y a ver cuál es lo. O sea, como que es un buen error. Porque tú preguntabas en tu mensaje que hiciste muy buenas cosas, de verdad. Pero era que no entendiste eso de que tú te gustaba, comprendías el irse a meta, no comprendías el paso al contrario un poco. De verdad, o sea, El que yo llamo aten, porque no había una buena palabra, entonces le puse al revés de meta. Por. Para mí, esto es una de las últimas, de las cosas que creo que no mencioné muy bien en esa clase que aquí abarqué bastante. Meta, y que tiene que ver con fractales también. El irse hacia meta claramente es, bueno, es lo máximo para mí, ¿no? Yo soy Metaman en mi superhéroe. Y le gana a cualquiera, porque está contra Superman, contra todos juntos, y de repente pone pausa y desde afuera dice, como vemos aquí, no sé qué, irse hacia meta puede con cualquier cosa. Puede con cualquier cosa. Entonces, la conciencia para mí es mucho relacionada con meta. Y el ejemplo que había puesto una vez, ¿se acuerdan de imaginar en los primeros tiempos de los humanos que se peleaban entre sí, se robaban las cosas, hasta que de repente dijeron, ¿sabes qué? Oye, si no nos robamos tú y yo, nos conviene a los dos. Tuvo que haber una visión meta para eso. Tuvo que haber una visión de ver. Si en esta visión desde fuera, sigues ahí, no, sigues ahí abajo. Sigues allá abajo. No puede haber conciencia sin meta. Claro, para mí ese es el concepto espiritual. Sí. Entonces, o sea, es el mío, mi bóveda está construida de lo espiritual, donde está esa nada. Nada en contra de meta. Pero, ¿cuándo entra Aten? Es interesantísimo esto. Cuando decimos, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Estamos hablando de mejor, ¿no? Y entonces muchas veces decimos, en este caso, en esta situación, ¿qué es lo mejor? Y a lo mejor está complicado, no sabemos bien. Meta, desde mi nivel, no sé muy bien. O un país, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay un recurso que es ir un paso hacia abajo y hacer democracia? Que mis súbditos decidan, que mis células decidan, que mis átomos lo discutan, porque yo a lo mejor, a mí me da igual, más o menos, no sé la verdad, no sé. Ustedes a lo mejor sí saben, que los átomos saben más que yo, de cómo se las cosas, porque mente está un poco afuera. Sabes mucho, pero no, y no se quieren ni siquiera meter, bajar. Entonces, lo que hace es crear una democracia en donde ustedes discuten las cosas, evalúen y haber mayoría de votos. Y tomo esa decisión. Eso es lo que es mejor, no como un decreto filosófico absoluto, sino como que hoy por hoy decidimos lo que es mejor. Lo puedo decir eso. ¿Y qué es mejor? No se sabe, pero lo vamos decidiendo. Y lo vamos haciendo a base de atenizarnos, de ir un nivel abajo. Y ya los átomos discuten y me pasan al meta la resolución. Ok, llegaron a esto, vale. Pues entonces pongo esto. Pero también los humanos hemos también hecho eso, ¿no? O sea, la relación de empresa, como tienes un director de empresa, un director general, el CEO, es de eso. Sí, y mismo también me hace acordar esta imagen que se usa ahora en las relaciones en recursos humanos,
para diferenciar los jefes de los líderes. Que los líderes como que dan espacio para que el equipo sea la solución y los jefes quieren ser la solución. Exacto. Para que me esté más acordando bastante de eso, como vamos tendiendo todos a un poco de eso. Mismo también a nivel familia. O sea, en otra época los hijos no tenían voz, ni voz ni voto. O sea, es como nos vamos de vacaciones a la playa o a la montaña o a la nieve, o no nos vamos de vacaciones y no nos vamos, y no podés decir nada. Y hoy por hoy, o mismo en los colegios. Se va donde quieren los niños a la Sí. La evolución nos ha ido llevando hacia algo más democrático, como que conviene, porque si no, tú dictas y al final terminas viendo problemas con tus actos. Como que tú decido, no, vamos a hacer este. Ahorita y decir voy a donde queremos. Es muy interesante para uno mismo. Yo he dicho desde hace tiempo que yo me manejo como una democracia dentro de mí. Está la espiritualidad, el cuerpo, las emociones y la mente. Por decir una posibilidad, puede ser más o menos, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que discutan, escúchense y a ver qué surge. Mientras que muchos otros le dan un valor especial. Está bien, a lo mejor funciona, porque muchas veces la democracia no es lo más funcional, y lo hemos visto en el mundo también, ¿no? Ciertas etapas, bueno, queda en China. Es increíble lo que ha hecho China sin democracia, pero lo ha logrado. No se hubiera logrado con democracia, ya han sacado la pobreza a 1 billón de personas. Pero de todas maneras yo creo en la democracia. Creo porque es la fórmula que a la larga hace que todos los elementos también crezcan, que no se quede nadie atrás, digamos, que todos sean conscientes. Claro. Entonces yo me manejo a mí mismo también de esa manera. No pienso que hay muchas veces en el esoterismo, muchas veces soy el maestro interior. Y no dejes que tu mente te impida escuchar a tu maestro interior, que es el que tiene la verdad. Si lo logras escuchar al corazón, ese tiene la verdad. Yo no lo manejo así, yo lo manejo no. El corazón tiene su verdad. No, pero la mente tiene otra. El maestro interior es meta. Yo no lo he visto así. Tú lo puedes ver así. Si quieres. O sea, incluye a todas. Está más arriba entre todas. Está más arriba. Como meta. Sí, como meta. Pero tiene su propia opinión, a pesar de que si los otros están en contra, si la mente está en contra y esto, pero el maestro interior dice esto, le haces caso al maestro interior porque está como meta. Ya incluyó a la mente, sí, aunque la mente no se da cuenta. Bueno, yo lo veo más, para mí, ¿no? Lo veo más transversal, o sea, como una especie de consejero, como maestro. O sea, no es que tenga como una posición de suprema autoridad, sino como de, yo qué sé, planteando un conflicto, ¿no? Donde el espíritu siente una cosa, el cuerpo repercute y siente otra, las emociones otra, y la mente. Y voy acá, claro, y ahí es mejor ejemplo posible. Y ahí es como que, y ahí el maestro aparece, bueno, vos te calmas, vos deja de pensar, vos respirá. Es como el coordinador. Claro. El coordinador. Pero al final les pregunta a todos. No, para mí no, se hace de una forma más orgánica. Te sitúas fuera del follón mente, emociones, cuerpo, te sitúas en otro lado y ahí pasan cosas. Y desde ahí pasan cosas. Y desde ahí se genera algo que supongo que no sé si suben de las partes, pero se genera algo. Y desde ahí sientes que es verdad. Esto de sentir que es verdad. Bueno, un poco como una pondría dentro de correspondencia, casi, como que el sentimiento fuera como una vista, como una percepción. Bueno, che, ¿qué siento? No, o no sentir, es como se genera algo que te deja muy tranquilo. ¿Vale? Que te deja muy tranquilo. Entonces, por lo tanto, te conviene. No sé si quieres ponerlo también, porque lo puedo poner de los dos lados. Pues, iba a haber una clase especial sobre esto, sobre cómo nos manejamos en cuanto a internamente. Entonces, lo dejamos bien para desarrollarlo bien, porque es algo importante dentro de la bóveda. El concilio de... el qué partes tenemos y cómo se llevan entre ellos, y si manda una o si no, o si hay una que más bien hay que estar, no sé, ¿no? Que es mala o no, ya sabes.
hay que ver cómo queremos, cómo lo hacemos ahora y cómo queremos hacerlo. Pero estamos en meta. Lo último era esto de las células. Estabas dando con el ejemplo de las células, como ATEM da libertad de elección como meta da libertad de elección a ATEM para solucionar. Sí, para que decida lo mejor en este caso ahora mismo. Para individualizarse, entonces una buena estrategia. Exactamente. Entonces tiene sentido esto de individualizarse y agruparse. Es decir, diferenciarse, yo soy los restos. Y luego, ya que hay estos agrupamientos, pues hay que ver cuál es mejor, qué de estos grupos o estos generan, no sé, a lo mejor acá tendría que haber otros pasos, ¿no? Y no tiene que ser tan lineal. Pero este es el ejercicio un poquito, ¿no? De ir haciendo cada quien explicitándote cuáles son tus pilares, tus paredes de carga, tus ventanas, tu esto, porque eso a la larga te da una seguridad para tomar decisiones mucho mayor que la que si no lo has explicitado. Lo que dije al principio. Sí. Bueno. Desde aquí hay otros sistemas, entonces, en ese sentido, porque, por ejemplo, valores, cuando... Sí, valores también, libertad, amor, todo eso. Exacto. Son cosas que no sé si yo pensaba poner, porque yo también me acordé. Yo empecé todo esto con amor y libertad, eran mis dos grandes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Entonces habría que ver dónde los pongo exactamente, ¿no? Si son como dos ahí pilares alrededor. Porque esto es bonito que cada quien pudiera hacer su arquitectura distinta también en cuanto a su esquema. Ya veremos cómo lo vamos sintiendo. A lo mejor lo borras y dices, no, yo siento que amor y libertad están por acá y acá, y fe, y justicia, y verdad, y a ver qué otras cosas ponemos en nuestra obra. Pero bueno, ese será el ejercicio. Formar tu obra. ¿Algunas preguntas, cosas? No sé si se va a abordar la nada, es decir, estamos en... Tú mencionaste la nada, estuvo muy interesante, desde la nada aquí, ¿no? Entonces estábamos en la nada, todos, sí. Esta palabra mejor, no necesariamente los pragmatistas tradicionales la emplean. De hecho, si fuera mejor, hay una palabra que es meliorista, que quiere decir justamente mejorismo. Meliorismo. Sí, de Melior, mira, parece que es así. Ah, sí, o también en catalán un poco millo. Sí, exacto. Entonces, a lo mejor sería más exacto, no todo el mundo, pero para mí me encanta esa palabra, se me hace como rarísima, misteriosa, porque es tan vacía. A la vez que dice algo muy fuerte, no dice nada. Lo deja abierto. Lo deja abierto, dice mejor, eso sí, no tiene idea, no dice nada sobre eso. Entonces, es una palabra que para mí es como mágica, o de las principales, o que está parte del para mí. ¿Alguna otra cosita? ¿O vamos a ver lo de los fractales? ¿Qué hora es? No sé. Menos cuarto, 10 menos cuarto. Bueno, pues justo. Sí, perfecto. Vamos a verlo. Llegamos a esta. Igual se puede hablar normal porque no entienden una palabra de español. ¿Sí? Se puede hablar normal Sí. porque no entienden una palabra. Y con el ruedo que hicieron la noche. Me contaron, sí. Yo no lo llegué a escuchar, yo también no lo llegué a escuchar. Es que no hay una gran sonoridad aquí, pero... Igual no, nadie dijo, uy, qué garrón. Claro, no. Y ellos sean felices. Sí. Al contrario, fue como, eso. Sí. ¿Tú, fractales, los conoces un poquito? Nada, cero. Bueno, son un tipo de formas, de figuras, que realmente desde en los 80s un tal Benoit Mandelbrot, matemático, descubrió que empezó a buscar ciertas cosas, hizo una fórmula a ver qué pasaba, y los que sí los ponía en negro, y los que no
eran posibles, los graficaba en otros colores, digamos. Y de pronto se dio cuenta de las particularidades de esto que había encontrado, porque mira cuando hacemos zoom en un fractal lo que pasa, ¿no? Me voy acá, yo puedo escoger a dónde me voy, ¿no? Esto parecería que es un detalle, que ya casi no hay nada, ¿no? Pero Aquí. debe ser lo mismo. Exactamente, Vale. se vuelve a hacer, no hay escala, no hay centro, yo me voy yendo, no termina nunca. Ah, vale, no es que reproduzca la forma, es que no termina. No termina, pero sí, muchas veces se repite, hay cierta similitud, vuelves a encontrar ciertos patrones. Me voy por acá o me voy para acá, ¿eh? Por acá. ¿No? Si nos podemos estar la vida, no termina nunca. No termina nunca, es infinito. ¿No? Aquí en el programa sí termina porque ya por cosas de computación, ¿no? Pero es infinito. Algo de hardware. Y de pronto cuando ya pensarías que ya no hay nada, hay una riqueza gigantesca todavía. Se pueden hacer cosas increíbles. Les comentaba cuando lo vimos que, por ejemplo, en videojuegos no había cómo hacer un mundo rápidamente. Porque imagínate tener que pensar cada uno de estos puntitos si lo hicieras a la tradicional. No terminas jamás. Y entonces llegó alguien con estos fractales de una manera que pareciera, los puedes hacer que parezca unas montañas, y de pronto en un segundo ya puedes hacer, y así es como se hacen muchísimos mundos, ¿no? De videojuegos. Luego se descubrió, se utilizan también para las señales telefónicas. Si ves la Tierra desde lejos, ves cosas similares así, los ríos, las venas, hay muchas cosas, ¿no? Entonces esto empezó a hacer... Como las estelas estas del universo. También, claro. sí. Porque siempre son así, con estas formas, o sea, de estela. O sea, No siempre, ahora vamos a ver, ¿no? Pero este es uno de los principales, digamos, ¿no? Son bellísimos, hay unos que los hacen en 3D, hay unos videos que increíbles, de verdad, ¿no? Porque tú ya también es cómo lo graficas, qué tipo de... Acá ya está llegando a su máximo. Y luego para ir para atrás, también puedes zoom out. ¿Es con esto? ¿O es con el botón derecho? Ahí está. Y hay otros tipos este es el Mandelbrot, te digo. Pero acá, lo increíble de esto es que esto está hecho con una formulita, Z igual a Z más 1. Y ya está, súper simple. Al reiterarse muchas veces, crea una riqueza gigantesca. Por eso esto me gusta en ese sentido de cómo de muy poco, de algo muy simple, se puede crear complejidad muy rica, ¿no? Aquí hay otros fractales, por ejemplo. Este es muy conocido. Vale. Ves que es un triángulo grande, luego invertido pones otro así, luego donde queda otro así, y mira, vamos hacia adentro. Vamos por acá. Sí, se reproduce. Se reproduce. Otra cosa interesante era preguntarse, había esta pregunta, ¿no? Un poco retórica. ¿Cuánto mide la costa de Inglaterra? O el Reino Unido. ¿Qué resolución? O sea, claro, porque si te vas más chiquito, todavía es, o más hasta el polo, ¿cómo la mido? ¿Con qué regla? ¿Con qué regla digo ya suficiente? Porque te podrías ir al infinito y siempre se va repitiendo más o menos las mismas rugosidades, o sea, se parece de grande a él, pero mucho más, ¿no? Como la periodicidad de pi. Ajá. Que después de tantos dígitos vuelve a empezar. ¿Ah, sí? ¿Vuelve a empezar? Sí. ¿Sí? 3, Sí, 14, 16, no sé qué. No creo que vuelva a empezar. Se supone que es al contrario, que no hay ningún patrón. No han descubierto ningún patrón en esto, pero no sé. Yo había escuchado que en alguna parte de la periodicidad se repetía un número y ahí daba la secuencia, pero hay que verificarlos. Aquí, si quieres, si hay tiempo y si tienen paciencia de eso, hay un tutorial
que te hacen una introducción a los fractales y te van diciendo, está interesante. ¿Cómo generar un fractal? ¿Cómo generar el fractal? ¿Qué son los fractales? Yo no he encontrado una explicación tan elegante, digamos así. Y este es un programita. ¿Qué es un fractal? Definido por Benoit Mandelbrot, un fractal es un conjunto en el que su dimensión excede estrictamente la dimensión topológica. Me quedé Ya igual. te dicen ellos, sí. Todavía en tinieblas, no te Exacto. preocupes, esta definición solo es importante si eres un matemático. Okay. Un fractal es simplemente una figura que es construida a partir de piezas, cada una de las cuales es aproximadamente una copia reducida del fractal completo. Este proceso se repite. Hay muchos hechos sorprendentes sobre los fractales. Son independientes de la escala. Es como que esto de zoom out, zoom in es igual. Da igual. Es que en alguna película era, lo van a entender los humanos que la escala no importa. Hombres de negro. Mira, hombres de negro, exacto. Hay muchas estructuras matemáticas que son fractales, como el que ves en la pantalla. Muchos fractales son creados por un proceso iterativo. Entonces, muchas veces hay algo que va cambiando, una variable que cambia, pero lo sigues aplicando, lo sigues aplicando, ¿no? Pues mira, aquí este es el más sencillo. Una línea y en medio le haces así. Pero lo vuelves a hacer para cada una. Y ahora a cada una también le haces lo mismo. Y así. Va a convertirse en lo que Sí. hemos visto al principio. No hay centro. Es infinito para todos lados y para atrás, para adelante. Muchas otras figuras pueden ser construidas por métodos similares. Por ejemplo, cambiando una línea de manera distinta. Aquí lo divide para en dos. Por ejemplo, el brócoli, si lo ven, Sí. es bastante fractálico. El abanico. Las iteraciones pueden ser introducir y posiblemente, dividiendo una línea en dos líneas. Puedes obtener fractales que se parezcan a una costa de playa. Un proceso similar podría crear nubes, montañas y muchas otras formas de la naturaleza. Cuando ves esto, entonces empiezas a sospechar. La naturaleza es un fractal. Hicieron el universo con alguna fórmula así. Somos un fractal porque también tiene onda de célula. Sí, total. Dice el conjunto Mandelbrot, ya habla de por una fórmula muy simple. Acá está, Z igual a Z, esta operación 2 más C. Pero eso solito crea esta riqueza. ¡Wow! Sus pequeñas copias del conjunto completo. Se vuelve, cada tanto vuelves a encontrar esto. Pero no exacto, ¿eh? Es como un poco, hay mutaciones un poquito. Variables de hay cosas variables que entonces ya lo encuentras un poco distinto, un poco así, entonces también eso. Luego cada copia es pequeña, es diferente. Sí. Este es 76,000 veces más pequeño que el completo. Otras copias en las distintas partes del conjunto difieren más. Vale. Pero el centro igual sigue siendo... El conjunto total. Sí. Qué bonito. Mira qué bonito, sí. También Esto, ¿no? De que una fórmula, al reiterar, cree belleza. Sí. Eso también es misterioso. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué crea belleza? Qué curioso, ¿no? ¿Qué será? Bueno, ¿Qué nos dice eso? la simetría. Sí. Con la naturaleza. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué suceda eso? Sobre la naturaleza, sobre el cosmos. La relación entre la belleza y las matemáticas, por ejemplo. Bueno, y la música también. Y la música. Hay los ríos con lagos. Dice aquí. Pues, por eso decías que el cuerpo también como fractales por las venas también. Las venas, los pulmones. Hay muchas cosas que también son similares. Y cascadas. Las olas del mar. El conjunto Mandelbrot también contiene figuras completamente nuevas. ¿Todo eso de esa pequeñita fórmula de antes? Sí, sigue siendo Mandelbrot. Wow. Increíble. Y yo alguna vez me puse, tú puedes con este programa modificar la fórmula. Entonces le pones +1 y entonces a ver qué pasa. ¿Y? Y pasa.
Pasa, muchas veces no se crea algo tan así, ¿no? Pero sí. Lo podemos hacer ahora si quieren. Aquello se repite y se... Hay videos en YouTube que Ya. muy bonitos. Un truco. Bueno, ya se va a cosas más específicas. ¿Cómo salimos? Entonces, generar armonía. Creo que tienes que ir arriba, las opciones. Ay, Dios. O sea, genera armonía, ordena. Es decir, ver esto sienta bien. Sí, ¿verdad? Exacto. Exacto. Es terapéutico, inclusive. Sí, Entonces, eso sí. que relaciona ahí de la terapia con las matemáticas, con la armonía, Claro. Despierta muchas preguntas interesantes, digamos. Porque hay orden también. Ay, qué raro que no me salgo. Bueno. Aquí, este es el como empezábamos, ¿no? Y entonces me voy a las fórmulas. Sí, no, el frío me da sueño, me da como mi cuerpo dice. Que no quiero estar aquí, no. Y es que no sé por qué, en lugar de la formulita esa, aquí me la pone con estas cositas, que son absoluto re z, absoluto in z. Pero bueno, a ver, le voy a poner en lugar de 2, 2.4. Para encontrar algo similar. Oh, cambió muchísimo. Sí. Bueno. No se ha generado todavía, está como está todavía procesando. procesando, sí. A lo mejor vámonos para el otro lado, a lo mejor, fractal, fórmula 1.9 voy a poner, a ver qué pasa. Ya, yo creo, ¿verdad? Oh, bueno, un cambio gigantesco. Pues sí. Cuando va amaneciendo. Sí. La arena, las dunas, el desierto. Sí. En fin, esto era lo que quería un poquito mostrar, darnos esta sensación de vivirlo. Les recomiendo que vean, porque es algo que, es lo que me gusta también de la verdad pragmática, que no todo es mental, puede meter sensación, puede incluir intuición, puede incluir emociones, puede incluir espiritualidad, todo cabe. ¿De nosotros no? No tanto, yo creo, o sí, a lo mejor sí, habría que verlo. Habría que verlo, esto que tú decías de que se siente. O la revelación, algo que te revelan. ¿A cuál pertenecería o es una totalmente distinta? ¿No? Lo podemos ver alguna... Está discusión esto. Sí. Un buen debate y no me estoy durmiendo por la clase. Ya. Juro que Bueno, no por eso. gracias.